ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Envía, Señor, más obreros a tu mies. Tomen asiento, hermanos y hermanas. Aquí adelante quedan asientos. Y yo no sé por qué a la gente no le gustan los primeros puestos. Como que no lo creo mucho, porque en realidad sí nos gustan. Pero es así. En este Evangelio de hoy día, la semana pasada, veíamos cómo Jesús envía de dos en dos a los apóstoles en la misión de Él mismo. Y hoy día vemos el regreso. Y ese regreso acontece con este hecho de Jesús ver a esa multitud como ovejas sin pastor. La experiencia que le parte el corazón a Jesús, porque Él tiene otros planes. Él tiene un plan muy distinto. Vamos a descansar, vamos a colocarnos a un lugar distante de donde estamos para poder descansar un rato. Si ustedes se fijan en el relato, dice que no tenían tiempo ni siquiera para comer. Pero al llegar al otro lado ya la muchedumbre ha llegado. La necesidad llega antes y también no es predecible. Entonces, en este ejercicio que hacen los discípulos de ir a descansar, nos colocamos ante esta experiencia, la experiencia de Jesús, que en el fondo mira y contempla una realidad que supera y que en el fondo va a tocar el corazón. Por eso que muchas veces nosotros podemos mirar pero sin ver. Podemos mirar lo que está aconteciendo pero sin ver lo que está pasando en el fondo. Jesús ve el fondo de las cosas y a eso nos llama. Hoy día, sin ser el domingo del buen pastor, la figura es el buen pastor. De hecho, por eso es la imagen que tenemos puesta ahí, hoy día más clara, ¿o no, hermana Michelle? Sí. La hermana Michelle el otro día, cuando Jesús se iba del pueblo y no pudo hacer ningún milagro y solo teníamos unas sandalias puestas, me decía: ¿y dónde están? No las veo. Era difícil de reconocer, de hecho a muchos les costó reconocerlo. Pero hoy día la figura del buen pastor que está ahí
nos muestra a la oveja en sus brazos, el cayado también, y qué es lo que corresponde al pastor. Ese cayado es para defensa y también para corregir también a alguna de las ovejas. Las ovejas no siempre son dóciles. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de estar en algún lugar o de cuidar ovejas o tener que rodear ovejas algún día, ¿no? Creo que ya pasaron esa experiencia. ¿Alguno ha tenido la experiencia? Allá mi vecino tiene experiencia. Sí, él tiene ovejas y sabe lo que significa a veces cuando las ovejas se ceban a algo, pasan por donde y después no hay manera de devolverlas. Entonces la experiencia del pastoreo es una experiencia compleja, es una experiencia durísima. Y por eso quizás hoy día cuando miramos al buen pastor que es Jesús, pedimos que tengamos nosotros, cada uno de nosotros, un rol de pastores. Lo primero que hay que tener en cuenta en el tema y que lo coloca el libro de Jeremías, hay de los pastores que se apacientan a sí mismos. Hay de aquellos pastores que dispersan al rebaño. Están entre los hay. Y que Jesús también los va a decir posteriormente, hay de los satisfechos, hay de aquellos que están gozando de la abundancia, porque van a pasar por la escasez. Entonces, cuando Jeremías está hablando de los pastores que se apacientan a sí mismos, que no ponen el cuidado del rebaño, es un tirón de orejas para todos los que representamos un tipo de pastoreo. Sí, los sacerdotes, religiosas, los papás, los gobernantes. La Sagrada Escritura cuando habla del pastor no se refiere simplemente a algunos, ni se refiere también solo al plano religioso. Habla del plano político y del plano social. El rey era considerado el pastor. Entonces, el que gobierna también es el pastor. Pero nosotros en nuestro hogar también nos toca la tarea de ser autoridad. Ustedes como padres tienen que llevar adelante una familia. Y ahí está también esta figura del pastor. De hecho, ustedes no se dan por vencido cuando les sale una oveja negra. No les voy a preguntar si a alguien le ha salido una oveja negra o ha sido oveja negra. Pero sí sabemos cómo se desvela una familia para tratar de sacar adelante a un hijo. Esa tarea de buen pastor también está en medio de nosotros. Por eso que hoy día, cuando hay algo que tiene que consolarnos, yo diría, podríamos angustiarnos y preguntarnos, mira, ¿cómo lo está haciendo Patricio con tu tarea de pastor? Y seguramente que en la suma y la resta podría salir medio decepcionado, bastante decepcionado. Sin embargo, el acento no tiene que estar puesto ahí. Jeremías dice, les suscitaré de entre ustedes un germen justo, reinará como rey y será prudente, practicará la justicia y el derecho en el país. En sus días, Judá estará a salvo e Israel habitará seguro. Y se lo llamará con este nombre, el Señor en nuestra justicia. El pastor por excelencia es el Señor. Por eso que cantamos llenos de confianza, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. En los tiempos difíciles, cuando nosotros miramos con preocupación lo que sucede, no se nos puede ir de la mente esta pequeña frase: el Señor es mi pastor, nada me puede faltar.
si eso alienta nuestra vida, caigan las tormentas que caigan, venga lo que venga, el que nos sostiene es el Señor. Y eso es lo que tiene que animar nuestra vida cristiana. Si ponemos la seguridad en otro lado, por muy respetable que sea la persona que la hemos puesto, tarde o temprano nos defraudaremos. Si la ponemos en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestras capacidades incluso morales que tenemos, soy bueno, soy noble, soy justo, podemos decepcionarnos y de hecho terminamos decepcionados de nosotros mismos. Por eso que hoy día cuando miramos esta figura del buen pastor, tenemos que colocarnos ante el Señor. Él es el buen pastor. Y junto a Él, hacer este camino que estamos llamados a hacer. Pidamos al Señor para que nos ayude en todos los pastoreos que tenemos que hacer. Le invito que como comunidad proclamemos nuestra fe.